teníamos previsto ir a dormir a las dunas de Mersuga, el albergue de Ali el Cojo. Y ahora mismo pues tenemos unos 50 kilómetros aproximadamente de carretera hasta una localidad que se llama Fezna, y ahí nos vamos a desviar y tratar de localizar unas pistas que nos subirán a ver la cárcel portuguesa, que en realidad se llama Garam Meduar, y de ahí ya bajaremos hacia Mersuga. Ese es el plan para hoy. Bueno, nos acabamos de equivocar una vez más. Acabamos de llegar a Mersuga. Tenemos arena en todos los lugares del cuerpo, o sea, en todos. Hay una tormenta de arena del copón, un viento fortísimo, pero bueno, ya estamos aquí. Estamos cerca del albergue de Ali el Cojo. Pasa que paramos a recostar y a beber algo. Llegando a la conclusión de que allí no hay polvo porque lo tienen todo aquí, de lo cual prepararos porque lo que va para allá, si va a aquella dirección, vais a flipar. Un clima hostil, sobre todo con el viento.
hay gallo. Cuidado. Su puta madre. Ahora vamos a ver si encontramos el albergue en el que dormimos hoy, que es el de Ali el Cojo. Según el GPS está para un lado y según el teléfono está para el otro. Entonces vamos lavados. Ahí era. Muy guapa la plaza, mucha gente. Va a ser por aquí, Jesús. Mentira, vamos, no tengo ni idea de dónde es, pero yo creo que es por aquí. Se ve ahí. A 3 2 hablo, llegamos, tío, pero ¿por dónde se entra aquí? Tírate para acá. Pues sí, llegamos, tío. Llegamos al albergue. Vamos a poner esto en un lugar muy destacado, ¿eh? Aquí lo vamos a poner, aquí. Te vale aquí.